¿Te imaginas perderlo todo en un solo día? Tu esposo, tu hogar, tu dignidad, y luego, cuando crees que ya no puedes caer más bajo, descubrir que el mismo hombre que te destruyó acaba de entregarte, sin saberlo, la llave de tu salvación. Hoy conocerás a Isabel, una mujer de 58 años que enfrentó la peor tormenta de su vida con un bebé de 5 meses en brazos, en un terreno que todos llamaban maldito. Pero lo que ella encontró allí, entre el lodo y las piedras, cambió su destino para siempre. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves. Y muy importante, cuando termines esta historia, cuéntanos en los comentarios qué te pareció la lección de justicia divina que Isabel recibió. Ahora sí, prepárate, porque lo que don Valentín le hizo a Isabel no tiene perdón, pero el cielo ya tenía escrita su sentencia. El aire pesado de mediados de septiembre cargaba el olor a tierra mojada y flores marchitas. Isabel Moreno estaba de pie frente a una tumba recién cavada en el pequeño cementerio de San Cristóbal de las Piedras, un pueblo olvidado en las montañas del sur. Sus manos, agrietadas por años de trabajo doméstico, sostenían con firmeza a la pequeña Lucía, su bebé de apenas 5 meses, envuelta en una manta raída que alguna vez había sido blanca, pero que ahora mostraba los grises del uso y la pobreza. No había música. No había flores frescas, solo un ramo de margaritas silvestres que Isabel había cortado esa mañana del jardín trasero de la casa que ya no era suya. No había multitud de dolientes vestidos de negro, solo ella y su bebé, y don Esteban, el viejo sacerdote del pueblo, que murmuraba oraciones con voz cansada mientras el viento se llevaba sus palabras hacia las montañas. El ataúd de madera barata, construido a toda prisa por el carpintero del pueblo, descendía lentamente hacia la tierra oscura. Dentro yacía Miguel, su esposo de 32 años de matrimonio. Miguel, el hombre de manos callosas y espalda eternamente encorvada por el trabajo en los campos de don Valentín Cortés. Miguel, quien cada noche llegaba a casa tan cansado que apenas podía comer antes de quedarse dormido en su silla de mimbre, pero que siempre encontraba energía para sonreírle y decirle que la amaba. Isabel sintió que sus rodillas temblaban, amenazando con rendirse bajo el peso del dolor. Apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo el calor pequeño y frágil de su cuerpo. La bebé era un milagro tardío, una sorpresa que había llegado cuando Isabel creía que sus años de maternidad ya habían terminado. Sus otros 3 hijos ya eran adultos, viviendo en ciudades lejanas, persiguiendo trabajos y oportunidades que este pueblo olvidado jamás podría ofrecerles. Habían llamado por teléfono llorando, diciendo que no podían volver para el funeral. El dinero era escaso, los billetes de autobús caros, los trabajos exigentes. Isabel les había dicho que entendía, pero la soledad de ese momento, de pie frente a la tumba de su amado, sin nadie más que un sacerdote cansado y una bebé que ni siquiera entendía lo que estaba pasando, era un dolor tan profundo que sentía que le desgarraba el alma desde adentro. El sacerdote terminó sus oraciones y se acercó a ella, colocando una mano arrugada sobre su hombro. Isabel, hija, Dios tiene un plan. Aunque no lo entendamos ahora, Él tiene un plan, dijo don Esteban con los ojos húmedos detrás de sus gruesos lentes. Isabel asintió sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué plan divino incluía dejar viuda a una mujer de 58 años con un bebé de 5 meses? ¿Qué plan incluía llevarse a Miguel de una fiebre que apareció de la nada y lo consumió en menos de una semana, dejándolo sin aire, ardiendo en llamas invisibles mientras ella le ponía paños fríos en la frente y rezaba hasta quedarse sin voz? El médico del pueblo había venido, había mirado a Miguel con esa expresión de derrota profesional que Isabel aprendió a odiar.
y había dicho que no había nada que hacer. Era neumonía complicada con fiebre reumática. Miguel necesitaba un hospital, antibióticos que costaban más de lo que una familia campesina ganaba en 6 meses. Isabel había suplicado a don Valentín, el patrón, que por favor les prestara el dinero, que ella trabajaría gratis por años si era necesario, que salvaría la vida de su esposo. Don Valentín la había mirado con esos ojos pequeños y oscuros, llenos de cálculo frío, y había dicho que no, que los negocios eran negocios, que él no era un banco de caridad, que Miguel había firmado un contrato de trabajo, no un contrato de servidumbre, y que si no podía trabajar, tendría que buscar ayuda en otro lado. Isabel había salido de la hacienda lujosa de don Valentín, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Había vendido todo lo que tenía de valor, el collar de plata de su madre, los aretes que Miguel le había regalado en su 10º aniversario, incluso la vajilla de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. Había reunido lo suficiente para 2 días de medicinas, pero no había sido suficiente. Miguel había muerto 3 días después, en la madrugada de un martes lluvioso, agarrando la mano de Isabel mientras sus pulmones dejaban de luchar. Lo último que le dijo fue: «Cuida a nuestra pequeña Lucía, prométemelo», y ella había prometido, aunque no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Ahora, mientras veía cómo echaban las primeras paletadas de tierra sobre el ataúd, Isabel sintió que algo dentro de ella se quebraba. Era como si una pared que había estado sosteniendo todo su miedo y su desesperación finalmente se derrumbara. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas al principio, luego convirtiéndose en sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lucía, sintiendo la angustia de su madre, comenzó a llorar también, su llanto agudo cortando el aire pesado de la tarde. «Shh, mi amor, shh», susurró Isabel meciendo a la bebé, tratando de calmarse a sí misma tanto como a su hija. «Mamá está aquí, mamá siempre estará aquí». Pero mientras decía esas palabras, una pregunta aterradora golpeaba su mente una y otra vez. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo podría estar ahí para su hija cuando no tenían dónde vivir, ni qué comer, ni un solo peso en sus bolsillos? La casa donde habían vivido durante 32 años no era suya, era propiedad de la hacienda, una vivienda prestada a los trabajadores, y Miguel ya no era un trabajador. Miguel estaba bajo 6 pies de tierra, y las reglas de don Valentín eran claras: sin trabajador, sin casa. Isabel se quedó en el cementerio hasta que el sol comenzó a descender hacia las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras melancólicos. Lucía se había quedado dormida en sus brazos, su carita redonda y suave presionada contra el pecho de Isabel, sus pequeños labios fruncidos como si estuviera soñando con algo dulce. Finalmente, cuando ya no pudo retrasar más lo inevitable, Isabel se obligó a caminar de regreso hacia el pueblo. Cada paso era pesado, como si sus botas viejas estuvieran hechas de plomo. Sus pies, hinchados por estar de pie durante horas, protestaban con cada movimiento, pero siguió adelante. El camino de tierra del cementerio se conectaba con la carretera principal que atravesaba San Cristóbal de las Piedras. Era un pueblo pequeño, de tal vez 1000 habitantes, con casas de adobe pintadas en colores pastel que alguna vez habían sido brillantes, pero que ahora estaban desvaídos por el sol y la lluvia. La iglesia, con su campanario blanco, dominaba la plaza central, rodeada de tiendas familiares que vendían de todo un poco: abarrotes, telas, herramientas. Isabel pasó frente a la panadería de doña Marta, donde el olor del pan recién horneado se escapaba por la puerta entreabierta. Su estómago gruñó dolorosamente. No había comido nada en todo el día, demasiado consumida por el dolor y los preparativos del funeral. Pero no tenía dinero para comprar ni siquiera un pan dulce. Siguió caminando, con la cabeza baja, tratando de no hacer contacto visual con los vecinos que la miraban desde sus ventanas o desde las puertas de sus casas.
Podía sentir sus ojos sobre ella. Podía escuchar sus murmullos suaves llenos de lástima y chisme. Pobre Isabel, tan mayor y con un bebé ahora. Dicen que don Valentín la va a echar de la casa. ¿Qué va a hacer? Ya no tiene edad para trabajar en los campos. Los murmullos la perseguían como moscas, imposibles de espantar. Isabel apretó los dientes, manteniendo la barbilla alta a pesar del peso que sentía sobre sus hombros. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse en público. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa de madera y adobe, donde había vivido toda su vida de casada, sintió un escalofrío de temor recorrer su espina dorsal. Había un vehículo estacionado frente a su puerta. Una camioneta negra y reluciente, del tipo que solo una persona en todo San Cristóbal de las Piedras podía permitirse. Don Valentín Cortés. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué ahora, el mismo día del funeral de Miguel? Tragó saliva, ajustó a Lucía en sus brazos y caminó lentamente hacia su casa. Mientras se acercaba, la puerta de la camioneta se abrió y salió don Valentín. Era un hombre de unos 60 años, alto y corpulento, con un vientre prominente que hablaba de comidas abundantes y vida sedentaria. Vestía un traje de lino blanco que contrastaba violentamente con la sencillez del entorno y llevaba un sombrero panamá que protegía su rostro colorado del sol. Sus ojos eran pequeños y oscuros como pasas incrustadas en masa de pan, y cuando sonreía, que era raro, la sonrisa nunca llegaba a esos ojos. «Isabel», dijo él, quitándose el sombrero en un gesto de falso respeto. Su voz era grave y rasposa, como grava siendo arrastrada. «Lamento mucho lo de Miguel. Era un buen trabajador». Isabel se detuvo a unos metros de distancia, sosteniendo a Lucía como si fuera un escudo. «Gracias, don Valentín», logró decir, aunque las palabras le supieron a ceniza en la boca. Él asintió, mirando alrededor de la pequeña propiedad. El jardín descuidado con sus flores marchitas, la ropa colgada en el tendedero, las gallinas flacas que picoteaban en el patio. «Vengo por un asunto desagradable, me temo», continuó don Valentín, volviendo sus ojos pequeños hacia ella. «Como sabes, esta casa es propiedad de mi hacienda. La otorgo a mis trabajadores como parte de su compensación, pero Miguel ya no está. Acabo de enterrarlo hace 2 horas», interrumpió Isabel, sintiendo cómo la ira comenzaba a despertar en su pecho, peleando contra el miedo. «2 horas, don Valentín». Él levantó una mano, como espantando una mosca molesta. Lo sé, y créeme que no me da placer hacer esto. Pero los negocios son los negocios, Isabel. Tengo un nuevo capataz que llega la próxima semana desde la capital. Necesita esta casa. Es joven, casado, con hijos. Necesita el espacio». Isabel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Sabía que esto iba a pasar. Se había estado preparando mentalmente para ello, pero escucharlo dicho en voz alta, tan pronto después del funeral, era como recibir una bofetada en pleno rostro. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó ella, y odió cómo su voz temblaba, cómo sonaba tan desesperada y pequeña. «Soy una mujer de 58 años con un bebé de 5 meses. No tengo familia aquí. Mis hijos están en la ciudad. No tengo dinero». Lo sé», repitió don Valentín, aunque su tono sugería que realmente no le importaba en absoluto. «Y por eso, porque Miguel me sirvió bien durante tantos años, voy a darte algo». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco blanco y sacó un papel amarillento, doblado en 4 partes. Lo extendió hacia Isabel. «Esto es la escritura de un terreno al norte del pueblo. Se llama Piedras Secas. Es tuyo, te lo regalo». Isabel miró el papel sin tomarlo inmediatamente, desconfiando. «Piedras Secas», repitió ella. Conocía ese nombre. Todo el mundo en San Cristóbal de las Piedras lo conocía. Don Valentín sonrió, y esa sonrisa confirmó todas las sospechas de Isabel. «Sí, Piedras Secas. No es mucho, admito, pero es tierra.
es propiedad. Puedes construir algo allí, hacer una vida. Piedras Secas no era tierra, era un pedazo de infierno en la tierra, una ladera rocosa y árida al norte del pueblo, completamente inhabitable. El suelo era puro cascajo gris y piedras negras, sin un solo árbol, sin agua, sin nada que pudiera sostener vida. Incluso los animales salvajes evitaban ese lugar. Se decía que el viento allí nunca paraba de soplar, que el frío de la noche podía congelar los huesos y que en el verano el sol convertía las rocas en brasas ardientes. Don Valentín le estaba dando basura, le estaba dando un lugar donde morir lentamente. Isabel tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. La humillación era como veneno corriendo por sus venas. ¿Cómo voy a vivir allí?, susurró ella, mirando el documento sin realmente leerlo. No hay agua, no hay nada, es solo piedras y polvo. Don Valentín se encogió de hombros, como si el problema de Isabel no tuviera nada que ver con él. Eso tendrás que resolverlo tú, me temo. Pero te estoy dando propiedad, Isabel, más de lo que la mayoría de las viudas reciben. Deberías estar agradecida, agradecida. La palabra golpeó a Isabel como un puñetazo. Este hombre cruel y sin corazón, que había rechazado ayudar a salvar la vida de Miguel, que ahora la estaba echando de su hogar el mismo día del funeral, esperaba que ella estuviera agradecida. «Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas de la casa», continuó don Valentín, poniéndose el sombrero de nuevo. «Enviaré a algunos de mis hombres para asegurarme de que la casa quede vacía y limpia para el nuevo capataz. Si necesitas ayuda para trasladar tus pertenencias a Piedras Secas, mis hombres pueden llevarte en la camioneta, por un precio razonable, por supuesto». Isabel no respondió. No confiaba en su voz. Se quedó allí de pie, sosteniendo el papel inútil en una mano y a su bebé en la otra, mientras don Valentín subía a su camioneta lujosa. Antes de arrancar el motor, él bajó la ventanilla y la miró una última vez. «Una cosa más, Isabel», dijo, y su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Ahora era fría, amenazante. Miguel sabía cosas sobre cómo manejo mis negocios, cosas que si se hicieran públicas podrían causarme problemas. Confío en que tú, siendo una mujer inteligente, entiendes que esos secretos murieron con tu esposo». Isabel sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. Nunca había sabido exactamente a qué se refería don Valentín cuando hablaba de los secretos de Miguel, pero sabía que su esposo había visto cosas en la hacienda que lo habían perturbado. Había días en que Miguel volvía a casa con una expresión sombría, días en que se sentaba en silencio durante horas, mirando al vacío. «No sé de qué habla», mintió Isabel, manteniendo su voz firme. Don Valentín la estudió durante un largo momento. Luego asintió. «Bien, mantengámoslo así». Y con eso arrancó el motor y se alejó, dejando una nube de polvo que envolvió a Isabel y a Lucía, haciéndolas toser. Isabel se quedó allí parada durante mucho tiempo, después de que el sonido del motor se desvaneciera en la distancia. Miró la casa donde había vivido durante 32 años, la casa donde había criado a sus 3 hijos mayores, donde había cocinado miles de comidas, donde había amado y reído y llorado con Miguel. Ahora tenía que dejarla. Mañana al mediodía. Lucía comenzó a moverse en sus brazos, gimiendo suavemente. Era hora de alimentarla. Con pasos pesados, Isabel entró en su casa por lo que sería una de las últimas veces. El interior estaba oscuro y silencioso, lleno de sombras que se alargaban con el sol poniente. Los muebles, escasos y gastados, la miraban como testigos mudos de su miseria. Se sentó en la vieja mecedora de madera donde solía mecer a sus bebés, se desabotonó la blusa y puso a Lucía al pecho. La bebé se aferró con hambre, sus pequeñas manos agarrando la tela de la ropa de Isabel. Mientras alimentaba a su hija, Isabel miró alrededor de su hogar condenado.
¿Cómo iba a empacar toda una vida en una noche? ¿Qué podía llevarse? No tenía dinero para contratar a los hombres de don Valentín, así que tendría que cargar todo ella misma. Una mujer de 58 años, sola, con un bebé. Sus ojos se posaron en el retrato de boda que colgaba en la pared. Ella y Miguel, tan jóvenes, tan llenos de esperanza y sueños. Ella tenía 26 años en esa foto, con el cabello negro y brillante, la piel suave, los ojos llenos de luz. Miguel tenía 28, guapo con su traje prestado, sonriendo con esa sonrisa torcida que siempre la hacía derretirse. Ahora Isabel tenía 58 años. Su cabello era más gris que negro, su piel estaba curtida por el sol y marcada por las preocupaciones. Sus manos estaban deformadas por el trabajo duro. Y Miguel estaba muerto. «¿Qué voy a hacer, mi amor?», susurró ella al retrato, como si Miguel pudiera escucharla desde donde quiera que estuviera ahora. «¿Cómo voy a cuidar de nuestra Lucía en ese lugar horrible?». El retrato no respondió. Por supuesto, solo la miraba con esa sonrisa congelada en el tiempo, con esa promesa de un futuro que nunca llegó. Lucía terminó de alimentarse y se quedó dormida en los brazos de Isabel, su carita relajada y pacífica. Isabel la acostó con cuidado en la cuna de madera que Miguel había construido con sus propias manos cuando nació su primer hijo, más de 30 años atrás. La misma cuna había acunado a sus 4 bebés. Luego, mientras el cielo fuera, se oscurecía completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Isabel comenzó a empacar. No tenía maletas adecuadas, así que usó sábanas viejas para hacer bultos. Dobló cuidadosamente la ropa de Lucía, los pañales de tela que había lavado y cosido a mano, los pequeños vestidos tejidos, las mantitas. Luego, empacó su propia ropa, que era muy poca y toda gastada y remendada. Guardó los platos y las ollas, eligiendo solo lo esencial porque sabía que no podría cargar mucho. Una olla grande de hierro, 2 platos hondos, unas cucharas, un cuchillo. La fotografía de boda, envuelta cuidadosamente en un pañuelo de tela. El rosario de su madre. La Biblia familiar, donde estaban anotados los nacimientos y las muertes de 3 generaciones. Trabajó toda la noche, deteniéndose solo cuando Lucía se despertaba llorando de hambre o necesitando que le cambiaran el pañal. Cada objeto que empacaba se sentía como un pequeño funeral, un adiós a la vida que había conocido. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, Isabel había terminado. Todo lo que poseía en el mundo estaba empacado en 6 bultos grandes hechos de sábanas atadas. No era mucho, pero era demasiado para que una mujer sola pudiera cargar. Se preparó una taza de café con los últimos granos que le quedaban y se sentó en el porche a beberlo, viendo cómo el pueblo despertaba. Los gallos cantaban, los perros ladraban, el humo de las chimeneas comenzaba a elevarse hacia el cielo. Era un día normal para todos los demás. Para Isabel era el día en que su vida tal como la conocía llegaba a su fin. A media mañana apareció una figura conocida caminando por el camino de tierra hacia su casa. Era Padre Esteban, el sacerdote del pueblo, con su sotana negra cubierta de polvo y su bastón de madera nudosa. «Isabel, hija», la saludó, quitándose el sombrero de paja. «Escuché lo que pasó, vine a ver si puedo ayudar». Isabel sintió que las lágrimas volvían, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. «Gracias, padre, pero no sé si hay mucho que pueda hacer. Don Valentín me ha dado tierra, pero es piedras secas». El rostro del sacerdote se contrajo con preocupación y algo que parecía enojo. «Ese hombre», murmuró, más para sí mismo que para Isabel, «ese hombre no tiene corazón. Piedras secas no es un regalo, es una sentencia de muerte». «Lo sé, padre. Pero ¿qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Al menos es propiedad, al menos es mía». El padre Esteban se sentó en el escalón del porche, suspirando pesadamente. «Déjame hablar con la parroquia».
Tal vez podamos reunir algo de dinero para ayudarte, encontrarte un lugar en el pueblo. No, padre, lo interrumpió Isabel suavemente pero con firmeza. Usted sabe que la iglesia apenas tiene suficiente para mantenerse. No puedo tomar de los pobres cuando yo misma soy pobre. Iré a Piedras Secas. Encontraré la manera. El sacerdote la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Eres una mujer fuerte, Isabel, más fuerte de lo que crees. Pero prométeme que si necesitas ayuda, vendrás a mí. Lo prometo, padre. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, escuchando los sonidos del pueblo, saboreando los últimos momentos de normalidad. Luego, justo antes del mediodía, tal como don Valentín había prometido, llegó una camioneta con 3 de sus hombres. No eran trabajadores del campo, eran matones, hombres corpulentos con miradas duras y pistolas en el cinturón. Señora Moreno, dijo el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Venimos a asegurarnos de que la casa quede vacía. Isabel se puso de pie, alzando la barbilla desafiante. Estoy lista. Solo necesito ayuda para llevar mis cosas. El hombre miró los 6 bultos y se rió con crueldad. El patrón dijo que si quieres que te llevemos las cosas, tienes que pagar. 50 pesos por bulto, 300 pesos. Isabel no tenía ni 10 pesos en total. No tengo ese dinero, dijo ella con dignidad. Entonces creo que tendré que hacer varios viajes. Eso es problema tuyo, respondió el hombre. Solo asegúrate de que para las 3 de la tarde esta casa esté completamente vacía y las llaves estén sobre la mesa de la cocina. Si no, el patrón dice que quemaremos lo que quede dentro. Padre Esteban se puso de pie, indignado. Eso es una barbaridad. Esta mujer acaba de perder a su esposo. ¿No tienen una pizca de humanidad? Los hombres lo ignoraron. Volvieron a su camioneta y se alejaron, dejando una nube de polvo y amenaza en el aire. Isabel miró al sacerdote. Está bien, padre, llevaré lo que pueda. Lo demás no importa. Te ayudaré, dijo el sacerdote firmemente. Puedo cargar 2 bultos. Padre, usted tiene 70 años. No puede, Isabel. Cállate y acepta la ayuda cuando se te ofrece. A pesar de todo, Isabel sonrió débilmente. El padre Esteban siempre había sido directo. Entre los dos cargaron 4 bultos, 2 en la espalda de Isabel y 2 en la del sacerdote. Isabel también cargó a Lucía en un rebozo atado al frente, dejando sus manos libres para equilibrar la carga. El camino a Piedras Secas era de casi 5 kilómetros, todo cuesta arriba, por un sendero rocoso que apenas se podía llamar camino. El sol del mediodía golpeaba sin misericordia, convirtiendo la caminata en un tormento. Isabel sentía que cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. El peso de los bultos la encorvaba, haciéndola parecer aún más vieja de lo que era. El sudor corría por su rostro, mezclándose con lágrimas silenciosas que no podía contener. Sus pies, en zapatos viejos con las suelas casi gastadas, encontraban cada piedra afilada en el camino. Lucía, sintiendo la incomodidad de su madre, comenzó a llorar. Era un llanto de hambre y calor, y cada grito era como un cuchillo clavándose en el corazón de Isabel. «Ya casi llegamos, mi amor», mentía Isabel, jadeando. «Ya casi, ya casi». El padre Esteban, a pesar de su edad, intentaba mantener el paso, pero Isabel podía ver que él también estaba sufriendo. Su rostro estaba rojo, respiraba con dificultad y se detenía cada pocos minutos para apoyarse en su bastón. «Descanse, padre», le suplicaba Isabel cada vez que se detenían. «Descansaré cuando lleguemos», respondía él con terquedad. Después de 2 horas de caminata agotadora, finalmente llegaron a Piedras Secas. El corazón de Isabel se hundió hasta el suelo al ver lo que sería su nuevo hogar. Era peor de lo que recordaba, mucho peor. La ladera era gris y negra, cubierta completamente de piedras volcánicas afiladas y cascajo suelto. No había un solo árbol, ni siquiera un arbusto verde.
solo matorrales secos y espinosos que se aferraban desesperadamente a la vida entre las rocas. El viento soplaba constantemente, un viento frío a pesar del sol, que silbaba entre las piedras haciendo un sonido casi humano, casi como lamentos. No había ninguna estructura, ninguna cabaña, ningún refugio, nada, solo tierra estéril y piedras sin fin. «Dios mío», susurró el padre Esteban, dejando caer los bultos al suelo con un sonido pesado. Esto es inhumano». Isabel soltó sus propios bultos, sintiendo que sus hombros suspiraban con alivio. Miró alrededor, tratando de encontrar aunque fuera un rincón que pareciera hospitalario. No lo había. Lucía lloraba más fuerte ahora, su carita roja y húmeda de lágrimas. «Tengo que alimentarla», dijo Isabel, su voz quebrándose. «¿Pero dónde? ¿Dónde puedo sentarme?» El sacerdote miró alrededor y señaló una roca grande y plana, del tamaño de una mesa pequeña. «Ahí. Al menos te protegerá un poco del viento». Isabel se sentó en la roca fría, desató el rebozo y puso a Lucía al pecho. La bebé se aferró con desesperación, sus lloros convirtiéndose en suaves sonidos de succión. El padre Esteban se sentó junto a ella, mirando el paisaje desolado con expresión sombría. «Isabel, esto no puede ser. No puedes quedarte aquí. Ven al pueblo, quédate en la casa parroquial. Es pequeña, pero hay espacio». «No, padre», dijo Isabel, y su voz tenía una determinación nueva, nacida no del coraje sino de la desesperación total. «Don Valentín me dio esta tierra. Es mía. Es lo único que tengo en el mundo. No voy a dejar que me quite esto también. Me quedaré. Pero, ¿cómo? No hay agua, no hay refugio. Encontraré la manera». El sacerdote la miró durante un largo momento, viendo la determinación feroz en sus ojos cansados, y supo que no podía hacerla cambiar de opinión. «Entonces te ayudaré a construir algo», dijo finalmente. «Un refugio temporal al menos, algo para protegerte del sol y del viento». Trabajaron durante las siguientes 2 horas. El padre Esteban, a pesar de su edad, resultó ser sorprendentemente hábil con las manos. Encontraron algunas ramas secas entre las rocas, suficientes para hacer una estructura básica. Usando las sábanas de los bultos, construyeron una especie de tienda primitiva, anclándola con las piedras más grandes que pudieron mover. No era mucho. De hecho, era patético. Una estructura temblorosa que apenas podía llamarse refugio. Pero era algo. Era un techo sobre sus cabezas. Cuando terminaron, el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte. El padre Esteban tenía que volver al pueblo antes de que oscureciera completamente. «Vendré mañana», prometió, tomando las manos de Isabel entre las suyas. «Traeré comida, agua, mantas». «No estás sola, Isabel. Dios no te ha abandonado». Isabel asintió, aunque por dentro se preguntaba si eso era verdad. Si Dios no la había abandonado, ¿por qué estaba aquí, en este infierno de piedras, con un bebé indefenso? «Gracias, Padre, por todo». Lo vio alejarse por el camino rocoso, su figura encorvada haciendo sombra larga bajo el sol poniente. Cuando finalmente desapareció de vista, Isabel se sintió más sola de lo que nunca se había sentido en toda su vida. Se metió en el refugio improvisado con Lucía. Dentro hacía frío, a pesar de que afuera el aire todavía conservaba algo del calor del día. El suelo era de pura piedra, duro e incómodo. Isabel extendió una manta y se acostó con Lucía acurrucada contra su pecho. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que la sábana que servía de techo se agitara violentamente. El sonido era aterrador en la oscuridad creciente. Flap, 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 como alas gigantes de alguna criatura monstruosa. Isabel cerró los ojos, abrazando a su bebé con fuerza. «Dios mío», rezó en susurros. «Sé que he pecado en mi vida. Sé que no soy digna. Pero esta bebé es inocente. Por favor, protégela. Por favor, muéstrame cómo salir de esto».
No hubo respuesta, solo el viento y el frío y la oscuridad absoluta. Isabel no durmió esa noche. Cada sonido la asustaba. El aullido del viento, el crujir de las ramas, el sonido de piedras rodando en la ladera. Se preguntaba si había animales salvajes allí arriba. Se preguntaba si el refugio aguantaría hasta el amanecer. Lucía se despertó varias veces, llorando, y cada vez Isabel la alimentaba, la mecía, le susurraba palabras de consuelo que no sentía. Cuando finalmente llegó la primera luz gris del amanecer, Isabel se arrastró fuera del refugio para ver el nuevo día. El cielo estaba cubierto de nubes grises y pesadas. El aire tenía ese olor particular que anuncia lluvia inminente. Isabel miró hacia el valle verde abajo, donde el pueblo de San Cristóbal de las Piedras despertaba con humo saliendo de las chimeneas, con campanas de iglesia llamando a la misa de la mañana. Se veía tan pacífico, tan normal, tan lejano. Luego miró a su alrededor, a la desolación que ahora era su hogar, a las piedras grises y negras, al cielo amenazante, al refugio patético que probablemente no sobreviviría a la primera lluvia fuerte. Por primera vez, desde la muerte de Miguel, Isabel sintió algo más que dolor y miedo. Sintió rabia. Rabia contra don Valentín por su crueldad, rabia contra el mundo por ser tan injusto, rabia contra Dios por permitir que esto sucediera. «Esto es lo que merezco», gritó hacia el cielo con las manos convertidas en puños. 58 años de trabajo honesto, de criar hijos, de ser una buena esposa, y esto es lo que merezco. El cielo no respondió, pero las nubes se hicieron más oscuras, más amenazantes. Isabel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No se rendiría. No le daría a don Valentín esa satisfacción. Si él creía que moriría aquí como un animal, estaba equivocado. Sobreviviría. Encontraría una manera. Tenía que hacerlo. Por Lucía, se obligó a comer un poco de pan duro que había traído, lavándolo con agua de una botella de plástico vieja que había llenado antes de salir de la casa. Luego alimentó a Lucía, cambió su pañal y se dispuso a explorar su nueva propiedad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Caminó por la ladera, subiendo y bajando entre las rocas. Todo era igual: piedras, más piedras y ocasionalmente un arbusto espinoso seco. Pero entonces, mientras escalaba hacia la parte más alta de su terreno, notó algo extraño. Había un pequeño hundimiento en el suelo, como si alguien hubiera cavado allí hace mucho tiempo y luego lo hubiera abandonado. El hundimiento estaba lleno de grava suelta de un color diferente al resto del terreno. No era gris ni negra, sino de un tono amarillento rojizo. Isabel se arrodilló junto al hundimiento, dejando a Lucía, ahora dormida, en su rebozo sobre su espalda. Metió las manos en la grava amarillenta, dejando que corriera entre sus dedos. Era extraña, más pesada que la grava normal, y tenía un brillo particular bajo la luz del sol que comenzaba a filtrarse entre las nubes. Probablemente no era nada, pensó Isabel, solo otra variedad de piedra inútil en esta tierra inútil, pero algo la hizo seguir excavando. Tal vez era aburrimiento, tal vez desesperación, o tal vez algún instinto enterrado profundamente que no podía explicar. Excavó más profundo, usando sus manos como palas, ignorando cómo las piedras afiladas le cortaban las palmas. La grava amarillenta se hacía más densa cuanto más profundo excavaba, y entonces sus dedos tocaron algo diferente, algo sólido y pesado, pero suave de una manera que las piedras normales no lo eran. Isabel sacó el objeto y lo sostuvo a la luz. Era una roca del tamaño de su puño, de forma irregular, de un color amarillo opaco con vetas rojizas. Pero lo que llamó su atención fue su peso. Era extraordinariamente pesada para su tamaño, como si estuviera hecha de plomo.
Limpió la tierra de la superficie con sus dedos y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Bajo la capa de polvo, la roca tenía un brillo. No era el brillo normal de los minerales. Era un brillo profundo, metálico, inconfundible. Isabel había visto ese brillo solo una vez en su vida, años atrás, cuando un comerciante de la capital había pasado por el pueblo vendiendo joyas. Era el brillo del oro. Sus manos comenzaron a temblar. No, pensó, no puede ser. El oro no se encuentra así, en pedazos grandes en la superficie. Debe ser pirita, el oro de los tontos, esa piedra brillante que confunde a la gente. Pero algo en su corazón le decía que esto era diferente. Excavó más frenéticamente ahora, con renovada energía a pesar de su agotamiento, y encontró otra piedra, y otra, y otra. En 20 minutos, había sacado 7 pedazos de esa roca amarilla y pesada, algunos del tamaño de nueces, otros del tamaño de huevos. Los alineó en el suelo frente a ella, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Si esto era lo que pensaba que era, si realmente era oro, pero no podía saberlo con certeza. Necesitaba a alguien que supiera, alguien que pudiera decirle si estaba sosteniendo una fortuna o solo piedras bonitas. Isabel envolvió las 7 piedras cuidadosamente en un pañuelo, guardándolas en el bolsillo más profundo de su falda. Luego, a pesar de su cansancio, a pesar del dolor en sus pies y en su espalda, comenzó a caminar de vuelta hacia el pueblo. Tenía que encontrar al padre Esteban. Él sabría qué hacer. El camino de bajada fue más fácil que la subida, pero aún así le tomó más de 1 hora llegar al pueblo. Cuando finalmente llegó a la iglesia, estaba empapada en sudor, sus pies sangraban por las ampollas y Lucía lloraba de hambre. Encontró al padre Esteban en la sacristía, preparando sus vestimentas para la misa de la tarde. «Isabel», exclamó cuando la vio, «estaba a punto de ir a buscarte, tengo comida y...» «Padre», lo interrumpió Isabel, cerrando la puerta de la sacristía detrás de ella. «Necesito que mire algo, y necesito que guarde el secreto». El sacerdote frunció el ceño, preocupado. «Por supuesto, hija. ¿Qué sucede?» Isabel sacó el pañuelo de su bolsillo, lo desenvolvió cuidadosamente y mostró las piedras. El padre Esteban se acercó, se puso sus lentes gruesos y estudió las rocas. Su expresión cambió dramáticamente. Sus ojos se abrieron grandes, su boca formó una O perfecta y sus manos comenzaron a temblar. «Isabel», susurró, su voz llena de asombro y miedo, «¿dónde encontraste esto?» «En piedras secas. Estaban apenas enterradas en un hoyo viejo. ¿Qué es, padre?» «Es lo que creo que es». El sacerdote tomó una de las piedras más grandes, la sostuvo cerca de sus ojos, la giró bajo la luz. «Necesito hacer una prueba», dijo finalmente. Fue hasta un pequeño armario en la esquina de la sacristía y sacó una botella de vinagre que usaba para limpiar los cálices de plata de la iglesia. También sacó un trozo de granito que usaba como pisapapeles. «La pirita reacciona con el ácido», explicó mientras vertía un poco de vinagre sobre una de las piedras. «El oro verdadero no reacciona». Esperaron. El vinagre corrió sobre la superficie de la piedra sin causar ningún cambio, ninguna efervescencia, nada. «Ahora, la prueba de dureza», continuó el padre Esteban. Tomó la piedra y la frotó con fuerza contra el granito. El granito no se rayó, pero cuando limpió la piedra, había una marca dorada brillante en la superficie del granito. El sacerdote levantó la vista hacia Isabel, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Isabel, hija mía», dijo con voz temblorosa, «esto es oro, oro verdadero, y por el peso y el tamaño te diría que cada una de estas piedras vale una fortuna». El mundo de Isabel se inclinó. Sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que sentarse en una silla antes de caerse. «¿Cómo? ¿Cómo puede ser?», susurró. «La piedras secas», dijo el padre Esteban lentamente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. «Hace años, cuando era joven,
escuché historias de los viejos del pueblo. Decían que había habido una pequeña fiebre del oro en esas montañas hace más de 100 años. Pero nunca encontraron nada significativo y lo abandonaron. La gente olvidó. Se detuvo, mirando las piedras con reverencia. Pero parece que había oro allí todo el tiempo. Solo que nadie cavó lo suficientemente profundo. O tal vez las lluvias y el tiempo lo han traído más cerca de la superficie. Isabel pensó en don Valentín, en cómo había regalado esa tierra pensando que era basura inútil. Una risa histérica comenzó a burbujear en su garganta. Él no sabía, dijo ella. Don Valentín no sabía lo que había allí. Me la dio para humillarme, para deshacerse de mí, y me dio una mina de oro. El padre Esteban la agarró por los hombros, mirándola con intensidad. Isabel, escúchame con mucho cuidado. Esto es muy peligroso. Si don Valentín se entera, me matará, terminó Isabel, la realidad de la situación asentándose sobre ella como una manta fría. O dirá que el documento era falso, o que el subsuelo no me pertenece, o inventará algo. Exactamente. Así que tienes que ser muy cuidadosa, muy cuidadosa. Isabel miró las piedras doradas brillando bajo la luz que entraba por la ventana de la sacristía. Representaban una vida nueva para ella y para Lucía. Representaban libertad, seguridad, una oportunidad de salir de la pobreza, pero también representaban peligro mortal. ¿Qué hago, padre?, preguntó ella, sintiendo el peso de la decisión aplastándola. El sacerdote pensó durante un largo momento, acariciando su barbilla con dedos pensativos. Primero, vuelve a Piedras Secas y esconde estas piedras. Entiérralas en un lugar que solo tú conozcas. No le digas a nadie más sobre esto, ni siquiera a tus hijos cuando los llames. Isabel asintió, grabando cada palabra en su memoria. Segundo, yo haré algunas investigaciones discretas. Conozco a un geólogo en la capital, un hombre honesto que solía venir a las misas cuando vivía aquí. Le escribiré una carta pidiendo consejos sobre cómo proceder con un descubrimiento mineral. Y mientras tanto, vives tu vida normal, tan normal como puedas en ese lugar horrible. Construye un refugio mejor, intenta sobrevivir y espera. Isabel se puso de pie, envolviendo las piedras de nuevo en el pañuelo y guardándolas en su bolsillo. Padre, ¿y si esto es una prueba? ¿Y si Dios me está probando? El sacerdote sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Entonces estás pasando la prueba con honor, hija mía. Estás siendo sabia, no codiciosa. Estás pensando en la seguridad de tu hija, no en la riqueza. Eso es exactamente lo que Dios querría que hicieras. Isabel salió de la sacristía con una canasta de comida que el padre Esteban había preparado para ella. Pan, queso, fruta, leche en polvo para Lucía y 2 mantas gruesas. También le dio una linterna de aceite y unas velas. Volveré mañana con más, prometió. Y traeré algunas tablas de madera y clavos para ayudarte a construir un refugio más sólido. Isabel caminó de regreso a Piedras Secas, con el corazón más ligero de lo que había estado en días. A pesar del peso de la canasta y del bebé, había esperanza. Por primera vez desde la muerte de Miguel, había esperanza real. Cuando llegó a su terreno, el sol ya estaba bajo en el cielo, tiñéndolo de naranjas y púrpuras. Isabel fue directamente al pequeño refugio, puso a Lucía a salvo dentro y luego caminó hacia la parte más remota de su propiedad, donde las rocas formaban una especie de barrera natural. Allí, entre 2 grandes piedras volcánicas, excavó un hoyo profundo usando un palo afilado y sus manos. Envolvió las 7 piedras doradas en tela, las metió en una bolsa de cuero que había traído y las enterró cuidadosamente, marcando el lugar con 3 piedras pequeñas dispuestas en un patrón que solo ella reconocería. «Aquí estarás seguro», susurró a su tesoro escondido, «hasta que llegue el momento correcto». Esa noche, Isabel comió por primera vez desde el funeral una comida decente: pan con queso, una manzana,
un poco de leche caliente. Alimentó a Lucía, la cambió, la acurrucó en las mantas nuevas. Y mientras el viento aullaba afuera y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, Isabel se permitió soñar. Soñó con una casa de verdad para Lucía, una casa con paredes sólidas y un techo que no se volaría con el viento. Soñó con comida abundante, con ropa nueva, con poder enviar a su hija a una buena escuela algún día. Soñó con justicia, con ver la cara de don Valentín cuando se diera cuenta de que la basura que le había dado era en realidad el regalo más grande que jamás podría haber hecho. Y por primera vez en muchas noches, Isabel se durmió sonriendo. Pero la paz duraría poco, porque en el pueblo, en ese mismo momento, estaba ocurriendo algo que cambiaría todo. En la joyería de don Fernando Torres, un hombre bajo y rechoncho con ojos como cuentas negras, había un visitante inusual. Era uno de los hombres de don Valentín, el que tenía la cicatriz en la mejilla. Don Fernando, decía el hombre, su voz baja y amenazante, el patrón quiere que esté atento. Si alguien, especialmente esa viuda Isabel Moreno, viene a vender cualquier cosa de valor, especialmente piedras o minerales, quiere saberlo inmediatamente. Don Fernando, que le debía favores a don Valentín y que temía su poder, asintió nerviosamente. Por supuesto, ¿puedo preguntar por qué? El hombre con la cicatriz sonrió de manera que no alcanzaba sus ojos. Digamos que el patrón cree que esa tierra que le dio a la viuda podría tener más valor del que pensó originalmente. Y si es así, bueno, sería una vergüenza que ella se aprovechara de un error administrativo. Don Fernando entendió perfectamente. Don Valentín estaba poniendo vigilancia en el pueblo. Si Isabel intentaba vender cualquier cosa, él lo sabría. La trampa estaba puesta. Y aunque Isabel dormía pacíficamente en su refugio de piedras secas, soñando con un futuro mejor, las redes del peligro ya comenzaban a cerrarse a su alrededor. Los siguientes días pasaron en una rutina exhausta, pero esperanzadora para Isabel. Cada mañana se despertaba con el dolor en todo el cuerpo, pero se obligaba a levantarse, a alimentar a Lucía, a hacer lo que tenía que hacer para sobrevivir. El padre Esteban cumplió su promesa. Llegó al día siguiente con un carrito prestado lleno de madera, clavos y herramientas. Entre los dos, y con la ayuda ocasional de algunos feligreses bondadosos que el sacerdote había reclutado discretamente, comenzaron a construir un refugio más sustancial. No era una casa, pero era mejor que la tienda de sábanas. Tenía 4 paredes de madera ensambladas toscamente, un techo de láminas de metal corrugado que alguien había donado y una puerta que realmente cerraba. Había una ventana pequeña cubierta con plástico transparente para dejar entrar la luz. Dentro, Isabel había arreglado lo poco que tenía. Una cama hecha de tablas y mantas, un área para cocinar con una pequeña estufa de camping que el padre Esteban había conseguido, un rincón para las cosas de Lucía. Era humilde, era primitivo, pero era suyo. Durante esos días, Isabel también continuó explorando su terreno. Cada vez que Lucía dormía, salía con una herramienta improvisada para cavar y buscaba más del hoyo donde había encontrado el oro. Y encontró más, mucho más. En una semana, había acumulado 27 piezas de oro en bruto de varios tamaños. La más grande pesaba casi medio kilo. La más pequeña era del tamaño de una ciruela. Las mantenía escondidas en su lugar secreto entre las rocas, y cada noche antes de dormir iba a verificar que todavía estuvieran allí, que no fuera un sueño. Pero a pesar de este tesoro escondido, Isabel seguía siendo extremadamente pobre. No podía comer oro, no podía vestir a Lucía con oro. Dependía completamente de la caridad del padre Esteban y de algunos vecinos del pueblo que, conmovidos por su situación, le dejaban comida y ropa usada en la puerta de la iglesia para que el sacerdote se las llevara. Era una existencia precaria y humillante. Isabel, que toda su vida había sido una mujer orgullosa y trabajadora, ahora vivía de limosnas.
Cada día era una prueba de su voluntad. Una tarde, 2 semanas después de mudarse a Piedras Secas, el padre Esteban llegó con noticias. «Isabel», dijo, bajando de su vieja bicicleta y quitándose el sombrero de paja, «recibí una carta de mi amigo el geólogo en la capital». Isabel dejó de tender la ropa de Lucía en una cuerda improvisada entre 2 rocas y se acercó rápidamente. «¿Qué dice?». El padre Esteban sacó un sobre del bolsillo de su sotana y leyó en voz alta. «Estimado Esteban, respecto a tu consulta sobre el descubrimiento mineral, primero, es crucial establecer legalmente los derechos minerales del terreno. En nuestro país, el subsuelo pertenece al Estado, pero si se puede demostrar que el mineral está en la superficie o en las capas superiores del suelo, y si la propiedad de la superficie está claramente establecida, entonces el propietario de la tierra tiene derechos prioritarios». Isabel escuchaba con atención, tratando de entender las palabras complicadas. «Segundo», continuó el padre Esteban, «es esencial registrar cualquier hallazgo con la Oficina de Recursos Minerales dentro de los 30 días del descubrimiento. Esto protege los derechos del descubridor y previene que otros reclamen la propiedad». «30 días», repitió Isabel, sintiendo pánico. «Ya han pasado 2 semanas. ¿Qué tengo que hacer?». «Tienes que ir a la capital», dijo el padre Esteban. «Tienes que registrar el hallazgo formalmente. Pero hay un problema». «¿Qué problema?». «Para registrar, necesitas mostrar evidencia del hallazgo, una muestra. Y una vez que muestres esa muestra, habrá un registro oficial. Don Valentín podría descubrirlo». Isabel se sentó en una roca, sintiendo el peso de la decisión. «¿Y si no lo registro?». «Entonces legalmente no tienes derecho sobre lo que encuentres. Cualquiera podría venir, reclamar el terreno para explotación mineral, y tú no tendrías ningún recurso legal». Era una situación imposible. Si registraba el hallazgo, don Valentín se enteraría. Si no lo registraba, perdería todo derecho legal sobre el oro. «¿Qué me aconseja, padre?». El sacerdote pensó durante un largo momento, mirando hacia las montañas distantes. «Creo que debes registrarlo», dijo finalmente, «pero no aquí, no en la oficina regional donde don Valentín tiene influencia. Debes ir directamente a la capital, a la Oficina Nacional de Recursos Minerales. Allí su poder es menor, y debes hacerlo rápido, antes de que él sospeche algo. Pero no tengo dinero para el viaje a la capital. El autobús cuesta 100 pesos, y luego el hospedaje, la comida. Necesitas vender una pieza de oro», dijo el padre Esteban con gravedad. «Solo una, la más pequeña, lo suficiente para cubrir los gastos del viaje y quizás un poco más para comida». Isabel sintió un escalofrío de miedo. «¿Pero dónde? Don Fernando el joyero es amigo de don Valentín. Si vendo algo allí, él lo sabrá inmediatamente». «Exacto. Por eso venderás en la capital. Mi carta dice que hay joyerías honestas allí, lugares donde puedes vender oro en bruto sin hacer muchas preguntas». La idea aterrorizaba a Isabel. Nunca había estado en la capital. Era una mujer de pueblo, de montaña. La ciudad era un mundo extraño y peligroso. «No puedo dejar a Lucía», dijo ella. «Yo cuidaré de ella», ofreció el padre Esteban. «Solo serán 2 días. Viajas mañana en el autobús de la mañana, haces lo que tienes que hacer y regresas en el autobús del día siguiente». Isabel miró hacia su pequeño refugio, donde Lucía dormía pacíficamente. La idea de dejar a su bebé, incluso por 2 días, le partía el corazón. Pero sabía que el padre Esteban tenía razón. Era la única manera. «Está bien», dijo finalmente. «Iré». Esa noche, Isabel excavó en su escondite y sacó la pieza más pequeña de oro. Una piedra del tamaño de una nuez, que probablemente pesaba unos 200 gramos. La limpió cuidadosamente, la envolvió en tela y la guardó en el bolsillo más interior de su falda. Al día siguiente, antes del amanecer, Isabel se preparó para el viaje. Se puso su mejor ropa, que en realidad era su única ropa decente.
una falda oscura y una blusa blanca que había lavado y planchado con cuidado. Se peinó el cabello gris, recogiéndolo en un moño apretado. Se miró en un pequeño espejo agrietado y vio a una mujer cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, pero con determinación ardiendo en su mirada. Alimentó a Lucía una última vez, llenando su barriguita para que no tuviera hambre durante unas horas. Luego la entregó al padre Esteban, quien había llegado con su bicicleta justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. «Cuídela, padre», suplicó Isabel con lágrimas en los ojos. «Es todo lo que tengo. La cuidaré como si fuera mía propia», prometió el sacerdote, sosteniendo a la bebé con cuidado. «Vete tranquila, y que Dios te proteja en tu viaje». Isabel besó la frente de Lucía, respirando su olor dulce a bebé, y luego se obligó a apartarse antes de que cambiara de opinión. Caminó rápido hacia el pueblo, llegando justo a tiempo para abordar el autobús de las 6 de la mañana que iba hacia la capital. Compró su boleto con los últimos pesos que tenía, guardando apenas lo suficiente para un pan y agua. El viaje duró 5 horas, por carreteras serpenteantes que atravesaban montañas y valles. Isabel se sentó en un asiento junto a la ventana, mirando pasar el paisaje pero sin realmente verlo. Su mente estaba con Lucía. ¿Habría comido bien? ¿Estaría llorando por su madre? Cuando finalmente el autobús llegó a la terminal de la capital, Isabel se sintió completamente abrumada. La ciudad era enorme, ruidosa, llena de gente corriendo en todas direcciones. Edificios altos de concreto y vidrio se elevaban hacia el cielo, bloqueando el sol. El aire olía a humo de escape y comida frita. Isabel agarró su pequeña bolsa con fuerza y siguió las instrucciones que el padre Esteban le había escrito en un papel. Tenía que tomar un autobús urbano hasta el centro, luego caminar 3 cuadras hacia el norte hasta llegar a la calle de los joyeros. Le tomó 2 horas encontrar el lugar, preguntando direcciones a extraños que mayormente la ignoraban o le respondían con impaciencia. Finalmente, cuando ya sentía que se rendiría y volvería a la terminal derrotada, vio la calle. Era una calle angosta en el distrito comercial, llena de pequeñas joyerías con vitrinas brillantes mostrando anillos, collares y relojes. Isabel pasó frente a varias, estudiando cada una, tratando de decidir cuál parecía más confiable. Finalmente, eligió una llamada Joyería La Confianza, que tenía una fachada modesta pero limpia y un letrero que decía: «Compramos oro y plata en cualquier forma». Respiró profundamente, tocó el bulto en su bolsillo para asegurarse de que todavía estaba allí y empujó la puerta. Una campanilla sonó al entrar. El interior era pequeño pero ordenado, con mostradores de vidrio mostrando piezas de joyería. Detrás del mostrador principal estaba un hombre de mediana edad con lentes, revisando algo en un libro grande. Levantó la vista cuando Isabel entró. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Isabel se acercó al mostrador, sus manos temblando ligeramente. «Buenas tardes. Yo necesito vender algo». «Por supuesto. ¿Qué tiene para vender?». Isabel miró alrededor nerviosamente, verificando que no hubiera más clientes. Estaban solos. Sacó el paquete de tela de su bolsillo, lo desenvolvió sobre el mostrador y reveló la piedra dorada. El joyero, que se presentó como don Arturo, se inclinó para examinarla. Luego miró a Isabel con sorpresa y algo de sospecha. «¿Dónde obtuvo esto, señora?». Isabel había ensayado su historia con el padre Esteban. «Es de mi familia. Mi abuelo era minero en las montañas del sur. Encontró esto hace muchos años y lo guardó. Ahora, con mi esposo muerto y necesitando dinero, decidí venderlo». Don Arturo la estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Entiendo. ¿Me permite examinarla más de cerca?». «Por supuesto». El joyero sacó una lupa de joyero, una balanza pequeña y varios instrumentos que Isabel no reconocía.
Durante los siguientes 15 minutos examinó la piedra minuciosamente, pesándola, rascándola suavemente con herramientas afiladas, aplicando líquidos químicos en pequeñas muestras. Finalmente, levantó la vista. «Es oro verdadero», dijo con gravedad. «Oro en bruto de alta pureza. Yo diría que es al menos 22 quilates, posiblemente 23. Pesa 235 gramos». Isabel contuvo la respiración. «¿Cuánto? ¿Cuánto vale?» Don Arturo hizo algunos cálculos en un papel. «Al precio actual del mercado, y considerando que es oro en bruto que necesita ser refinado, yo podría ofrecerle 6.500 pesos». Isabel sintió que sus rodillas se debilitaban. 6.500 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era el equivalente a más de un año de trabajo en los campos. «Yo acepto», logró decir. Don Arturo asintió. «Muy bien. Necesitaré que llene algunos formularios. Es solo para mis registros». «No se preocupe, todo es confidencial». Le dio varios papeles a Isabel. Ella los llenó con mano temblorosa, usando su nombre real, pero una dirección falsa que el padre Esteban le había sugerido. Cuando terminó, don Arturo contó el dinero cuidadosamente. 65 billetes de 100 pesos. Los puso en un sobre y se lo entregó. «Cuídese, señora», dijo con bondad genuina. «Y si tiene más piezas como esta, puede regresar. Siempre estaré interesado». Isabel guardó el sobre en su bolsa, agradeció al joyero y salió de la tienda caminando como si estuviera en un sueño. Tenía 6.500 pesos. Era rica, o al menos rica por los estándares de su vida anterior. Su primer instinto fue comprar comida para Lucía, ropa nueva, mantas, todo lo que necesitaban. Pero luego recordó la segunda parte de su misión. Tenía que registrar el hallazgo mineral. Siguiendo las direcciones que el padre Esteban le había dado, caminó hasta el edificio gubernamental donde estaba ubicada la Oficina Nacional de Recursos Minerales. Era un edificio grande y gris, con guardias en la entrada y gente en trajes formales entrando y saliendo. Isabel se sintió completamente fuera de lugar con su ropa simple y su bolsa gastada. Pero reunió su coraje y entró. Después de preguntar en el directorio, encontró la oficina correcta en el tercer piso. Una secretaria de aspecto severo estaba sentada detrás de un escritorio. «¿Sí?», preguntó, sin levantar la vista de su computadora. «Buenas tardes. Vengo a registrar un descubrimiento mineral en mi propiedad». Ahora, la secretaria la miró, evaluándola de arriba abajo con obvio escepticismo. «¿Tiene evidencia del descubrimiento?» Isabel se dio cuenta de su error demasiado tarde. Acababa de vender su única muestra. «Yo tenía una muestra, pero la vendí para pagar el viaje hasta aquí», admitió. La secretaria suspiró con impaciencia. «Sin una muestra, no podemos procesar su solicitud. Necesita traer evidencia física del descubrimiento». «Pero tengo el recibo de venta de la joyería», dijo Isabel rápidamente, sacando el papel que don Arturo le había dado. «Prueba que vendí oro en bruto hoy». La secretaria miró el recibo, luego a Isabel. «Espere aquí». Desapareció en una oficina interior. Isabel esperó durante 20 minutos largos, sintiendo cómo el pánico comenzaba a crecer. Había arruinado todo. Había venido hasta aquí solo para fallar. Finalmente, la secretaria regresó con un hombre mayor en traje formal. «Señora Moreno», dijo el hombre, «soy el director Muñoz. Venga conmigo, por favor». La llevó a una oficina privada y le indicó que se sentara. «Cuénteme sobre su descubrimiento», dijo, con voz profesional pero no antipática. Isabel le contó todo: la muerte de Miguel, la expulsión de su casa, el terreno regalo de don Valentín y el descubrimiento del oro. No mencionó cuántas piezas había encontrado, solo que había encontrado oro en bruto en su propiedad. El director Muñoz la escuchó atentamente, tomando notas. «¿Tiene la escritura de la propiedad?» «Sí, señor.
Isabel sacó el papel amarillento que don Valentín le había dado. El director lo examinó cuidadosamente, verificando los sellos y las firmas. «Esto parece estar en orden», dijo finalmente. «Es una transferencia legal de propiedad, y según esto, incluye todos los derechos de superficie y subsuelo hasta donde la ley lo permita». Isabel sintió un destello de esperanza. «Entonces, ¿el oro es mío?» «Legalmente es complicado», admitió el director. «El oro encontrado en la superficie o en capas superficiales del suelo pertenece al propietario de la tierra. El oro en vetas profundas del subsuelo técnicamente pertenece al Estado, aunque el propietario de la superficie tiene derechos prioritarios de explotación». Se reclinó en su silla, estudiando a Isabel con curiosidad. «Señora Moreno, voy a ser honesto con usted. Este es un caso inusual. La ley está de su lado, pero solo si seguimos los procedimientos correctos. Necesito que haga lo siguiente». Sacó varios formularios y comenzó a explicar. «Primero, voy a registrar su reclamo hoy, usando el recibo de venta como evidencia provisional. Esto le da protección temporal por 60 días. Segundo, necesita contratar a un geólogo certificado para que haga un estudio del terreno y documente el hallazgo oficialmente. Tercero, una vez que tenga ese reporte, regresa aquí y completamos el registro permanente. ¿Y eso me protegerá de la persona que me dio el terreno?», preguntó Isabel cuidadosamente. El director Muñoz la miró con entendimiento. «Una vez que el registro es oficial y el reporte geológico está archivado, sus derechos están protegidos por la ley federal. Nadie, ni siquiera alguien con mucha influencia local, puede quitarle eso». Isabel firmó todos los papeles necesarios. El director Muñoz le dio copias certificadas y le proporcionó los nombres de 3 geólogos certificados que podía contratar. «El estudio costará entre 2,000 y 3,000 pesos», advirtió, «pero es una inversión necesaria». Isabel tocó el sobre en su bolsa. Tenía suficiente dinero ahora. «Gracias, señor. Muchas gracias». Salió de la oficina sintiendo que un enorme peso se había levantado de sus hombros. Tenía protección legal, al menos por ahora. Usó parte del dinero para comprar un boleto de autobús de regreso para el día siguiente y luego se permitió un pequeño lujo, una habitación en una pensión modesta. Comió su primera comida decente en semanas en un pequeño restaurante y aunque cada bocado le recordaba a Lucía y le hacía doler el corazón de estar separada de su bebé, también saboreó la sensación de no tener hambre por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, acostada en una cama real con sábanas limpias, Isabel pensó en todo lo que había pasado. Hace un mes, estaba enterrando a su esposo. Hace 3 semanas, don Valentín la había echado de su hogar. Hace 2 semanas, estaba viviendo en un refugio de sábanas en la tierra más inhóspita imaginable. Y ahora, tenía dinero en su bolsa, un hallazgo de oro registrado legalmente y una esperanza real de un futuro mejor para ella y para Lucía, pero algo le molestaba, una sensación de peligro inminente que no podía identificar. Y tenía razón en preocuparse, porque mientras Isabel dormía en la capital, en San Cristóbal de las Piedras, estaban ocurriendo cosas que pondrían todo su plan en peligro. Don Valentín Cortés estaba sentado en el estudio de su mansión, fumando un cigarro caro y mirando por la ventana hacia las montañas. Algo le molestaba. No podía decir exactamente qué, pero su instinto para los negocios, afinado por décadas de explotar a los demás, le decía que algo estaba pasando. La viuda Isabel había estado pensando en ella más de lo normal, específicamente en el terreno que le había dado. En un impulso, llamó a su asistente. «Tráeme los mapas topográficos de mis propiedades», ordenó. «Todos, incluidas las parcelas que he vendido o regalado en los últimos 6 meses». Cuando llegaron los mapas, los extendió sobre su gran escritorio de caoba y comenzó a estudiarlos. Piedras secas. Allí estaba, una parcela pequeña marcada en el mapa con tinta roja.
La había olvidado durante años porque no servía para nada. Tierra estéril, rocosa, sin valor. Pero mientras miraba el mapa, algo capturó su atención. Justo al norte de Piedras Secas, en lo que técnicamente era terreno federal, había una pequeña anotación hecha décadas atrás. Zona de interés geológico, posible depósito mineral. Investigación abandonada 1952. Don Valentín sintió que su estómago se contraía. 1952. Eso fue hace más de 70 años. ¿Qué habían estado buscando entonces? Hizo algunas llamadas. Una a un amigo en el archivo histórico, otra a un geólogo que le debía favores. Para la mañana siguiente tenía respuestas, y esas respuestas lo llenaron de furia helada. En 1952, una compañía minera extranjera había hecho exploraciones en esas montañas buscando oro. Habían encontrado indicios prometedores, especialmente en una ladera rocosa que encajaba perfectamente con la descripción de Piedras Secas. Pero la investigación fue abandonada cuando el gobierno cambió las leyes de minería y expulsó a las compañías extranjeras. Don Valentín había regalado un potencial depósito de oro a una viuda indigente. Su primera reacción fue de negación. No, era imposible. Si hubiera oro allí, él lo habría sabido. Alguien se lo habría dicho. Pero luego recordó algo. Hace años, Miguel, el esposo de Isabel, había venido a él con una historia extraña. Había encontrado algunas rocas brillantes en las montañas mientras pastoreaba cabras. Quería permiso para explorar. Don Valentín lo había despedido con burlas, diciéndole que probablemente era pirita, oro de tontos. ¿Y si no lo era? ¿Y si Miguel realmente había encontrado algo? La paranoia de don Valentín se convirtió en furia. Llamó a don Fernando, el joyero. ¿Ha venido Isabel Moreno a vender algo?, preguntó sin preámbulos. No, don Valentín, no la he visto. Mantén los ojos abiertos y pregunta en las joyerías de las ciudades cercanas. Quiero saber si alguien que responda a su descripción ha vendido oro en bruto recientemente. Luego llamó a su abogado. Necesito que revises un documento de transferencia de propiedad que firmé hace 3 semanas. Busca cualquier manera de invalidarlo, cualquier tecnicismo legal. Su abogado, un hombre delgado y sin escrúpulos llamado licenciado Rivas, llegó esa misma tarde con malas noticias. Don Valentín, el documento es sólido. Usted firmó voluntariamente. Hay testigos y la transferencia se registró correctamente. No hay manera legal de revertirlo. Entonces encuentra una manera ilegal, gruñó don Valentín. El licenciado lo miró con cautela. ¿Qué sugiere? Don Valentín se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas donde sabía que Isabel estaba viviendo en su miseria. Si hay oro en esa tierra, es mío. Pedro trabajó para mí durante 32 años. Cualquier cosa que encontró mientras trabajaba para mí es legalmente mía. Y si su viuda está tratando de robármelo, voy a detenerla.